Buen día. ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, empezamos con esta consulta de la unidad 12. Eh, ¿Pudieron ver el video de la unidad en el aula virtual? Me gustaría que me cuenten a ver si hay alguna parte que no entendieron. Así vamos específicamente a ver esa parte. Bueno, yo empiezo, voy rápido así con cada uno de los temas y por favor, si tienen alguna pregunta, me detienen y profundizamos en ese tema específicamente. Bueno, esta unidad se trata de los medios de comunicación digital, o sea, es lo que estamos hablando, lo que siempre hablamos cuando mencionamos el canal. Básicamente, estos medios de comunicación digital, y ahora vamos a hacer eh, digamos, nos vamos a centrar más específicamente en los medios de transmisión de una red de tipo LAN, ¿sí? O sea, los medios de transmisión que pueden ser el cable, la fibra óptica. ¿Sí? Pero bueno, hoy en día estos medios de transmisión pueden ser usados básicamente para cualquier tipo de red. Bueno, básicamente dentro de los medios de comunicación digital tenemos los guiados y los no guiados. Dentro de los guiados encontramos el cable de cobre y la fibra óptica. Supongo que no hace falta mucha explicación de por qué se llaman guiados, así que voy avanzando. Por favor, pregúntenme, ¿no? Si tienen alguna duda. Eh, Se supone que la teoría ya la tenían grabada en video, así que esto básicamente tiene que ver con una consulta. Bueno, guiados, cable de cobre y fibra óptica. Y no guiados tenemos radioenlaces, microondas terrestres y transmisiones vía satélite. Ahora vamos a profundizar un poquito en cada uno. Bueno, acá algunas eh, fotitos, fibra óptica, cable UTP, una antena de enlace satelital y un esquema de un enlace satelital y una antena de enlace terrestre. Aquí abajo. Bueno, veamos estos medios de transmisión, los guiados, cable de cobre. Básicamente, un cable de cobre se especifica por algunas características físicas muy particulares que nos van a indicar si ese cable de cobre es de buena calidad, de mala calidad, si nos va a servir o no nos va a servir para esto que queremos hacer. La principal característica física del cable de cobre es la impedancia característica. Esto es un valor que tiene que ver con la forma en que está construido el cable, con la sección que tiene el cable, y básicamente se mide en una unidad que se llama ohms por metro, es decir, la impedancia característica, eh, digamos, no es igual para cualquier longitud del cable. Específicamente, eh, digamos, por eso se mide en ohms por metro. Esta impedancia característica tiene básicamente tres valores que podemos identificar. El más importante de todo, que es el componente resistivo, y que es el que nos da este valor del que ya habíamos hablado anteriormente, que es la atenuación. Es decir, el componente resistivo del cable de cobre es lo que hace que la señal, a medida que va transcurriendo por el cable, eh, pierda potencia, ¿sí? Pero no es el único valor que está presente en este cable. También cuando los cables son largos, y cuando me refiero a largos, me refiero a cables que tienen más de 30, 40, 50 metros de largo, empieza a aparecer un componente capacitivo inductivo. ¿Sí? Eh, no quiere decir que en un cable corto este componente capacitivo inductivo no exista. Definitivamente existe. ¿Sí? Es el mismo medio físico. Sin embargo, su valor es tan pequeño que prácticamente se lo puede descartar
y no tiene efecto alguno. Bueno, ¿qué hace este componente capacitivo inductivo? Bueno, básicamente nos hace que el cable tenga un comportamiento diferente para diferentes frecuencias. ¿Sí? Eso ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Eh, donde aparecía este concepto de ancho de banda. ¿Sí? Es decir, a medida que va cambiando la frecuencia, este componente capacitivo inductivo, ¿sí? Sube y baja. Acuérdense que, esto supongo que ya lo vieron, pero en electrónica un componente capacitivo inductivo son como cosas opuestas, ¿no? Entonces, cuando a una cierta frecuencia, cuando el efecto capacitivo sube, el efecto inductivo baja y por lo tanto, o sea, compensa el efecto capacitivo. Entonces, hay un punto, hay un rango de frecuencia en donde estos efectos capacitivos e inductivos se compensan entre sí y esto es lo que nos está dando esa meseta en el ancho de banda que veíamos en la clase pasada. Entonces, de los tres componentes que tiene la impedancia característica, que es la característica física más importante que tiene un cable de cobre, el efecto resistivo es el que nos da la atenuación. Y la combinación de los efectos capacitivos e inductivos, eh, digamos, modificados de acuerdo al valor de la frecuencia al que yo esté trabajando, hace que nos dé esta curva de atenuación, esta curva, digamos, plana en algún punto que nos define cuál es el ancho de banda. ¿Está? Eh, ¿Se entiende esto? Sigo avanzando. Yo voy rápido hasta que ustedes me indiquen que hay algo que no se entiende. Bueno, Sí, profe, sí. excelente. Bueno, esto refuerza lo que acabo de decir. Lo que sigue, la atenuación está definida por el componente resistivo de la impedancia característica. En distancias cortas es despreciable también. O sea, si yo tengo un cablecito de 10 centímetros, prácticamente me es imposible medir la impedancia característica. ¿Sí? Y efectivamente la parte resistiva de la impedancia característica. Em, Implica una reducción de la potencia a medida que avanza por el cable. Bueno, es importante indicar que mientras más largo sea el cable, más aparece o más se hace presente este efecto capacitivo e inductivo, ¿sí? Generando algunas características. Por eso es que se mide este efecto. En todos los casos, la impedancia característica tiene este valor de ohmios por metro, ¿está? Porque es un efecto que se mide a lo largo de la distancia. ¿Qué más? Bueno, esto de lo que ya habíamos hablado en la clase pasada se repite, ¿sí? El grafiquito de ancho de banda. No sé si notan que ese grafiquito está al revés, ¿no? Básicamente porque el ancho de banda, así como yo veo la atenuación, ¿sí? Que sería baja en ese periodo de ancho de banda, en ese grafiquito nos estaría mostrando un efecto de amplificación, si ustedes quieren, en algún tipo de dispositivo. ¿Sí? Por eso se lo ve al revés, pero el concepto es exactamente el mismo. O sea, entre estas dos frecuencias, este dispositivo o este medio se comporta en forma lineal, digamos, ¿no? O sea, esta es la parte de frecuencia que a mí me interesa utilizar. O sea, no me interesa ni trabajar este cable a esta frecuencia, ni trabajar este cable a esta frecuencia. ¿Sí? Y lo mismo con cualquier medio de transmisión, ¿no? O sea, este gráfico se repite en todos los medios de transmisión. Bueno, pero veamos el concepto de velocidad de transmisión, que algo ya les expliqué la clase pasada. Para cualquier medio de transmisión se, se demuestra que la velocidad de transmisión es igual al ancho de banda, ¿sí? Por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido, la misma fórmula que habíamos visto en la clase pasada. Donde el ancho de banda ya saben qué es, y está la relación señal-ruido también. ¿Ya está? Esto es un repetido de lo que les dije en la clase pasada, en donde podemos comprobar que la velocidad máxima de un medio de transmisión es directamente proporcional al ancho de banda. ¿Estamos hasta ahí? De nuevo, insisto que me indiquen si hay algo que les queda con dudas. La relación señal-ruido, como les dije, es una constante que tiene que ver con el medio.
Así que básicamente tiene un valor definido y por lo tanto este segundo término lo podemos reemplazar por un valor que es k, un valor constante. ¿Está? Entonces, de ahí concluimos que la velocidad es directamente proporcional, es una constante por el ancho de banda. Entonces, eh, como les había dicho en la clase pasada, esta es la razón por la cual nosotros confundimos el concepto de velocidad con el concepto de ancho de banda, o por lo menos lo mencionamos como si fueran lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dentro de los cables tenemos el cable de par trenzado, que es el que nosotros conocemos, el más común, que se trata de un alambre aislado de 1 milímetro de espesor aproximadamente, donde cada uno de los 4 pares que están presentes en el par trenzado se trenzan, valga la redundancia, en forma helicoidal, con el objetivo de disminuir las interferencias que hay con los cables, con los pares vecinos. ¿Sí? Ustedes saben que por cada par de cables hay una corriente que circula en un sentido por uno de los cables y en el otro sentido por el otro de los cables. Entonces, el efecto de radiación electromagnética, gracias a este trenzado, se compensa y entonces el resultante de cada par de cables, si está correctamente construido, debería ser nulo, o sea, o debería ser muy bajo, o sea, debería haber poca radiación electromagnética entre un par y otro. Y a su vez, esos 4 pares también están trenzados entre sí de una manera bastante particular, considerando que esos cables generalmente no están, un cable UTP de 8 pares, de 4 pares no está solo, sino que está rodeado de otros, ¿sí? De otros cables. Entonces, por eso es que todo se trenza para evitar la interferencia entre sí, ¿no? Bueno, los pares son aptos para transmisión analógica y digital, los cables de par trenzado. eh, Aparecen, digamos, están estipulados en, en clases, ¿sí? Por eso es que nosotros conocemos el UTP nivel 3, el UTP nivel 5, el UTP nivel 5E. Todos tienen que ver con la calidad y con el nivel de trenzado que tienen cada uno de las clases, de los niveles del cable, ¿no? Entonces, alrededor de cada alambre, por supuesto, tiene un aislante de teflón y a su vez todo está envuelto en una malla plástica que le da básicamente resistencia mecánica, ¿no? Para que no se corte, para que no sea tan, digamos, para que no sea traccionable. Además de eso, la mayoría de los cables UTP de buena calidad tienen un hilo de Kevlar trenzado entre los pares, que ustedes saben que el Kevlar es un material que es sumamente resistente a la tracción, sobre todo. No tanto al corte, pero sí es muy resistente a la tracción. Entonces, al trenzarle alrededor del cable unos hilos de Kevlar, evita que cuando yo tire de la punta del cable para desenrollarlo o para pasarlo por algún ducto o algo por el estilo, eh, esté desenredando los pares, ¿sí? Que es algo que no quiero, porque el fabricante se rompió todo para, para enredarlo en una forma, para trenzarlo en una forma muy particular, de manera que disminuya la interferencia, y si yo lo tiro fuerte, voy a tender a destrenzarlo. Bueno, como les decía recién, están organizados en categorías, niveles, clases, ¿sí? Tenemos la categoría 3, que es la categoría que se usa para comunicaciones de tipo telefónica, la categoría 5, que es la categoría que normalmente tenemos actualmente para los cables UTP. En particular, ahora tenemos ya les voy a mencionar enseguida, tenemos una categoría 5E, que se llama 5 extendida, y que ahora enseguida vamos a ver por qué aparece. Bueno, acá tenemos una foto de un cable UTP de categoría 5. Como ustedes ven, los 4 pares, fíjense los colores, ¿no? Siempre los colores son marrón, blanco, marrón, azul, blanco, azul, verde, blanco, verde y naranja, blanco, naranja. Esos así están normalizados
en una norma muy específica de estos cables, ¿sí? Que no solo indica los colores que tiene que llevar dentro del cable UTP, sino que además indica cómo se deben conectar en las fichas RJ45 correspondientes que vamos a ver en un ratito. Eh, y después tenemos una categoría que surgió hace unos años, que se llama categoría 6. Eh, la intención de esta categoría 6 tiene básicamente la idea de llevar una, una mayor velocidad al cable. No sé si no les dije, pero digamos, cada categoría tiene, como tiene mayor nivel de trenzado, tiene mayor nivel de inmunidad a las radiaciones electromagnéticas y por lo tanto se puede transmitir a mayor velocidad, ¿sí? Esto también viene de la mano de una mejora en la calidad de la aleación de cobre que lleva este cable y por lo tanto tengo un nivel de ancho de banda mayor, ¿sí? A medida que aumento de categoría, no solo están más trenzados, tienen más vueltas de trenzado por centímetro, sino que además tienen una calidad de cobre, digamos, mejor, que hace que se pueda elevar la frecuencia de transmisión. Bueno, pero a cierta, digamos, llega un punto que ya el nivel, la aleación de cobre no se puede mejorar más, entonces tenemos que empezar a trabajar con otras cosas para tratar de poder aumentar la velocidad, ya que uno de los principales problemas que tiene la transmisión por cable UTP es la interferencia que se produce con cables adyacentes. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió, en vez de trenzar los cuatro pares, usar un separador en forma de cruz dentro del cable, como se ve acá en este gráfico de abajo, que separa físicamente los cuatro cables. Ese separador en forma de cruz está hecho de teflón, es blando, pero a pesar de que es blando, trae una serie de problemas para el instalador. Básicamente, imagínense cuando yo tengo que respetar una cierta curvatura cuando lo voy a instalar, porque si no, ese, ese alma, ¿sí? Ese alma de teflón que lleva ahí, en forma de cruz, se achata y hasta que llega un momento que los cables se pasan de un espacio al otro. Esta es la tendencia si yo tengo un elemento en forma de cruz. Fíjense acá en la foto de la derecha, está mejor todavía, eh, ¿sí? Hay una foto de los cuatro cables. Pero básicamente el concepto es este. Entonces, bueno, la categoría 6, si bien multiplicó por 10 la velocidad de la categoría 5, traía demasiados problemas de instalación y la mayoría de las instalaciones, si no se hacen eh, con un muy buen diseño, ¿no? Terminan fallando. Entonces, alguien a raíz de este tema, se le ocurrió desarrollar una categoría 5 extendida, que es la que se usa actualmente, que la van a ver nominada como 5E. Esta categoría 5E no tiene este alma de teflón, simplemente es una categoría 5 que tiene una mayor cantidad de vueltas por centímetro. Entonces, digamos, descubrieron que mejorando un poco más en los aislantes y mejorando esta cantidad de vueltas por centímetro o dándole más vueltas por centímetro al cable en este trenzado, se podía llegar a velocidades similares a la categoría 6, pero sin usar este alma de teflón que está en el medio que causa tantos problemas. Bueno, aquí tenemos simplemente un gráfico, ¿sí? De lo que son las fichas RJ45 macho, RJ45 hembra, que también reciben el nombre de Jack, ¿sí? Así como Jack el Destripador, bueno, así, Jack. Cuando ustedes escuchen un Jack RJ45, estamos hablando de una ficha RJ45 hembra. Y acá en este gráfico de la izquierda tienen cómo tendría que ser para las dos normas más conocidas. Tenemos dos normas, la IATIA 568B y la 568A. En este caso están las normas para la 568B, pero eh, en un cable recto y en un cable cruzado. ¿Está? Así que ahí tienen las dos. Digamos, si tienen que ir a buscar en algún momento, pueden buscar acá en la diapositiva o si no buscan en Google van a encontrar cómo es el formato de instalación. ¿Sí?
Profe, Diga. ¿y cuál sería la diferencia entre los dos? O sea, aparte de la forma de instalación. Bueno, entre la norma A y la B, Sí, sí. ninguna. O sea, básicamente son dos normas. O sea, dos normas significa que yo no puedo mezclarlas, pero puedo usar la que se me dé la gana, digamos. O sea, puedo usar la A o la B. La más común de usar es la B, ¿está? Pero fíjense cómo se instalan los cables acá en un recto. Marrón, blanco, marrón, aparece un verde acá, ¿sí? Después va el blanco, azul, azul, después recién ya aparece el blanco, verde y después los naranjas en el otro extremo de la ficha, ¿sí? Estos, fíjense, estos son los 8 conectores que ustedes ven acá a la derecha, ¿no? La norma, digamos, yo en general, en lo que he visto de redes, la que más se usa es la B, pero no tiene ningún problema en usar la A, son simplemente dos normas, ¿sí? No hay ninguna que sea mejor o peor, de hecho, sigue siendo parte de la misma norma, o sea, es la EIA-TIA 568. Así se llama, esa es la norma que es una norma grande, larga, que me indica cómo tengo que hacer, cuáles son las buenas prácticas y las normas específicas para armar eh, redes usando cable UTP. Eh, no tiene, como les digo, yo suelo usar la B, pero por costumbre. Podría usar la A. Lo que sí no puedo hacer es cuando armo un cable UTP poner A de un lado y B del otro, porque no va a andar ni para atrás ni para adelante. ¿Se entiende? O sea, si uso A de los dos lados, en los dos extremos. Si uso B de los dos lados. Pero puedo usar cualquiera de las dos. ¿Sí? Es simplemente otro layout digamos, en este patrón. ¿Sí? Nada más. No hay otra diferencia. No es que una sea mejor que la otra. Bueno, otro medio guiado que tenemos es el cable coaxil. Esto lo voy a pasar rápido, porque ya prácticamente no se usa, así que no tiene tampoco demasiada importancia. ¿De qué se trata el cable coaxil? Es un alambre de cobre que está completamente rodeado de un aislante de teflón y alrededor de este aislante de teflón una malla que cubre en 360 grados todo el otro, o sea, alambre en el medio, aislante de teflón, malla de cobre y alrededor de la malla de cobre el mismo o algo similar al cable UTP, un aislante plástico que le da resistencia mecánica. Básicamente hay de dos tipos, los de banda base que son de 50 ohms y los de banda ancha que son de 75 ohms. Hago, acuérdense de los ohms acá, ¿sí? Esto es la impedancia característica del cable. Eh, Básicamente, los de banda base de 50 ohms son los que se solían usar para redes y los de 75 ohms son los que se siguen usando para televisión. Esos son los que ustedes reciben cuando es el coaxil que ustedes tienen en su casa del canal de videocable en general. No se pueden mezclar porque las placas de red que venían o siguen viniendo por ahí, puede ser que se consiga alguna, son para banda base, o sea, son para 50 ohms y yo, por supuesto, no puedo mezclar un cable de 75 ohms con una placa de red que tiene 50 ohms. O sea, tengo que mantener todo coherente. ¿Está? Entonces, básicamente, bueno, acá está lo que les decía recién. Sí, digamos, lo mejor que tiene este cable es que a raíz de la geometría de su construcción, se asegura una alta inmunidad al ruido. Imagínense que todo lo que va por el cable central y la radiación que puede emitir es absorbida por la malla que está alrededor, ¿no? Separada por el aislante, por supuesto, pero se absorbe casi completamente porque la malla recubre todo todo el ancho. ¿Está? Así que, eh, bueno, lo mejor que tiene el cable coaxil, y por eso se usó en un principio, es que tiene una alta inmunidad al ruido. Hoy en día se siguen usando algunas instalaciones de cable coaxil de redes cuando se trata de ambientes con mucho ruido, como por ejemplo industrias metalúrgicas donde hay soldadores, motores, donde hay mucha radiación electromagnética espuria, y yo tengo que hacer una instalación de red ahí, entonces todavía se sigue por ahí usando ¿sí? Este tipo de cable, pero no es de lo más común. En general se utilizan eh, cables UTP igual.
Hay una alternativa intermedia entre el cable coaxil y el cable UTP, que es el UTP blindado, en donde se le agrega debajo de la capa esa protectora de plástico, se le agrega como un film, como si fuera un papel de aluminio, ¿sí? Que hace las veces de la vaina, ¿sí? Entonces, si yo en los dos extremos conecto este papel de aluminio, ¿sí? Lo conecto a tierra, digamos, lo que hago es disminuir muchísimo la interferencia de ese cable con otro cable que pueda tener a la vuelta. Es una alternativa intermedia, digamos. Igual, de todas maneras, el cable coaxial es eh, tiene más inmunidad al ruido que que el cable UTP, inclusive el blindado. Bueno, fotitos, ¿sí? ¿Hay algún cable que sea más inmune al ruido que el cable coaxil? No, no que yo conozca, al menos. De nuevo, toda la inmunidad, a ver, si yo agarro cada cable, siempre voy a tener, con respecto al cable específicamente, no, porque el cable coaxil, si vos ves, es geométricamente perfecto, ¿se entiende? O sea, toda la radiación electromagnética que puede pasar del alambre central se absorbe en forma completa y geométricamente perfecta eh, con la malla que está alrededor. Así que definitivamente no. Así que de todas maneras yo puedo, digamos, ¿qué hago? Si yo le tiro una cañería, ¿sí? Una cañería de plástico, una cañería metálica, por donde pasa un solo cable, ¿sí? Obviamente la cañería esa de metálica o de plástica va a absorber prácticamente toda la radiación, ¿sí? Pero la idea es que no puedo meter dos cables por esa cañería, debería meter un cable por cada caño. ¿Está? O sea, hay muchas formas de resolver lo de la interferencia electromagnética, pero en general son todas más caras. Cuando yo tengo que tirar grandes longitudes de cable, el cable coaxil podría llegar a ser una buena opción. Sin embargo, hoy en día para las redes actuales prácticamente no se consiguen placas de red para esto, con lo cual usar un cable coaxil es bastante complejo hoy, pero por ese tema, ¿no? El cable coaxil, otro tema importante es que la cantidad de cobre que usa el cable coaxil es muchísimo más que el cable UTP, a pesar, a pesar de que tienen, de que el otro son 8 cables, ¿sí? Y estos son 2. Pero bueno, la malla esta usa mucho cobre. Entonces el cobre está carísimo ahora. Entonces, lo que en un principio, antes se usaba cable coaxil porque era más barato que el UTP, porque el costo de fabricación del cable UTP era muy alto. Eso, a medida que se empieza a tener economía de escala del cable UTP, el cable UTP se hace más barato y entonces el cable de coaxil se empieza a dejar de utilizar. Aparte de este tema, no sé si se acuerdan cuando vimos las topologías, que dijimos que los cables coaxil necesitan tener terminadores y esto hace que cuando hay una falla, encontrarla sea muy complicado, sobre todo si el cable no está cortado del todo. ¿Sí? Si alguien lo masculló y el cable quedó cortado por dentro, pero no lo veo por fuera, se hace muy complicado. Así que todo eso hizo que estos cables prácticamente no se usen para redes de datos, al menos, ¿no? Como ustedes saben, para redes de tipo de televisión y ese tipo de cosas, se siguen usando básicamente porque el ancho de banda que tiene esto, un cable de banda ancha, que es el que se usa para video, es altísimo, es muy grande, mucho más grande que un cable de UTP. Y esa es la razón por la que se usa, porque tengo que meter 140 canales por ahí adentro. ¿Ya está? Bueno, acá alguna de las cosas, un dato de color. eh, Fíjense que esto tiene una malla plateada, ¿sí? Y los que veíamos en las anteriores tenían malla dorada, ¿sí? Bueno, los de la malla dorada son los de 50 ohmios. Se usa el color de la malla. La malla plateada no es que sea de otro material, sigue siendo de cobre, nada más que se la somete a un proceso de estañado a propósito, como para que sea de otro color y poder identificar que ese cable es un cable de 75 ohmios y no es un cable de 50 como las que son de cobre. ¿Está? Bueno, se nos está terminando la sesión esta primera. Como siempre, nos conectamos de vuelta cuando se corte la sesión. Bueno, acá tienen las fichas que se utilizan, son fichas que se denominan BNC, B larga NC. Son fichas que no se sueldan, que son solamente crimpadas, bueno, igual que las del UTP.
¿no? Donde básicamente el pin, digamos, el alambre central se crimpa sobre este pin de bronce. Este pin de bronce va insertado aquí adentro. Ven que acá la ficha esta tiene una... Ufa. Acá la ficha tiene también un teflón acá en el medio para aislar este pin del resto de la ficha, que es lo que va conectado usando este elemento, va conectado a la malla. O sea, la malla se monta por encima de, este, de esta colita que tiene la ficha, ¿sí? Y por encima se le crimpa este canuto, no sé cómo llamarlo. ¿Sí? Se le crimpa este canuto que agarra la malla y le da resistencia mecánica con respecto a la ficha para que la ficha no se salga. Esto que está acá abajo es una ficha que se llama ficha T, por razones obvias. Es la ficha que va conectada a la placa de red de cada equipo que va siguiendo el cable coaxil. Entonces, esta vendría a ser la ficha hembra de BNC. ¿Está? Entonces yo voy armando cables, donde cada cable tiene una ficha de estas, la que está a la derecha, en su extremo, y se conecta acá. Esto va conectado a la PC, y acá sigue el bus de coaxil. Acuérdense que el coaxil se utiliza en topología de tipo bus. Bueno, pasamos al otro medio guiado. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, pasamos a la fibra óptica. La fibra óptica es, así como el cable es una guía de onda para una señal de tipo eléctrica a través del movimiento de los electrones, la fibra óptica es también una guía de ondas, pero en vez de ser para electrones, es para fotones. ¿Está? Es decir, ¿cómo funciona la fibra óptica? Básicamente es algo que si yo le inyecto fotones en un extremo, los va guiando a través de su superficie interna para que esos fotones salgan tal cual como yo los inserté por el otro lado. Desde el punto de vista intuitivo, ¿por qué es mejor una fibra óptica que un cable? Bueno, básicamente porque la velocidad de propagación de un fotón, que vendría a ser la velocidad de la luz, es mucho más alta que la velocidad de propagación de un electrón. Así que eso nos está dando la idea de que el ancho de banda que yo puedo tener en una fibra óptica es muchísimo más alta que el que puedo tener en un cable. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, es un tubo, básicamente, y así para decirlo mal y pronto, es un tubo espejado por dentro. ¿Sí? Este tubo espejado por dentro se logra manipulando un material que es el óxido de silicio, que es un material semiconductor, y que me permite, haciendo con ciertos procesos electroquímicos, hacer que este tenga como un espejo por dentro, de tal manera que los rayos de luz que se insertan con un cierto ángulo de incidencia en la punta de la fibra óptica van rebotando internamente, ¿sí? Utilizando esta ley de Huygens, ¿sí? Esta ley de Huygens dice que básicamente cuando un haz de luz llega a la frontera de un material que tiene distinto índice de refracción con el otro, se cambia de dirección. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden ver de una forma muy sencilla cuando ponen un vaso transparente con la mitad de agua y le ponen un lápiz adentro y de golpe parece que el lápiz estuviera quebrado. ¿Sí? Supongo que alguna vez de chicos lo habrán hecho. Bueno, este experimento nos está mostrando que los rayos de luz, que son los que yo capto por los ojos, el lápiz aparece quebrado justamente porque los rayos de luz cambian de dirección. Entonces, usando este principio de Huygens, cuando este ángulo tiene cierto ángulo de incidencia y la diferencia entre el índice de refracción B1 y B2 es lo suficientemente alta, este rayo se refleja completamente. Entonces, cuando se refleja completamente, si yo tengo esto mismo del otro lado, este rayo va rebotando entre los extremos internos del tubo hasta salir por el otro lado. Así es como funciona la fibra óptica. ¿Sí? Formulerío, acá yo tengo que tener cuidado de con qué ángulo incide esta luz,
¿sí? Porque este cambio depende del ángulo de incidencia, ¿sí? De acuerdo a estas fórmulas. Entonces, llegado a un punto, para un cierto ángulo que se llama ángulo crítico, esto va a quedar en el límite, y si yo tengo un mayor ángulo, un menor ángulo de incidencia, ¿sí? De acuerdo a este gráfico, la luz se va a salir del tubo y no me sirve. ¿Está? Así que tengo que mantener este ángulo de incidencia como condición para que suceda este rebote interno de la luz a través de la fibra óptica. Bueno, este fenómeno, que regido por la ley de Huygens, se denomina reflexión total interna en el caso de la fibra óptica. Bueno, me imagino que ya se imaginarán por qué recibe ese nombre. Bueno, dentro de las fibras ópticas tenemos algunas clasificaciones que tienen que ver con la distancia que pueden llegar cada una y con algunos tipos de problemas que tenemos en las fibras que ahora enseguida vamos a ver. Tenemos las fibras multimodo, que son de dos tipos a su vez, índice escalonado e índice gradual, y tenemos las fibras monomodos, que son las más nuevas, ¿sí? Y acá básicamente un grafiquito, ¿sí? Ya podrán ver cuál es la diferencia entre cada una. Las multimodos son las primeras fibras que se desarrollaron, y tenían un gran problema, el principal error, la principal limitación, ¿sí? Fíjense que acá ya no estoy hablando de una limitación principal, que es la atenuación. ¿Se acuerdan en el cable que yo les decía? El cable, lo principal, lo que más molesta en una transmisión a través de un cable es la atenuación. Yo no lo puedo hacer demasiado largo al cable porque ya no detecto la señal del otro lado. En la fibra óptica, a raíz de la transmisión de luz y las fibras de buena calidad, no es que no existe atenuación, también existe atenuación acá. Pero sin embargo, esta atenuación hace que, digamos, yo podría con esta atenuación, con la baja atenuación que tiene la fibra óptica, podría tener, digamos, cientos de kilómetros de fibra óptica sin tener problemas de pérdida de potencia. Antes que eso, tengo otro problema, que es la dispersión cromática, ¿sí? La dispersión cromática hace que el pulso de luz, y antes que me olvide, la fibra óptica tiene un gran defecto con respecto al cable, algo que ya mencioné antes, es que el cable se puede usar para transmisiones para señales de tipo analógicas y señales de tipo digitales indistintamente. En el caso de la fibra óptica no es lo mismo. La fibra óptica solamente permite la transmisión de señales digitales, ¿sí? Porque yo puedo tener dos estados, básicamente. O tengo la luz prendida o tengo la luz apagada, ¿sí? Entonces, por lo menos hoy en día no hay fotodetectores que me permitan detectar una señal de luz más o menos, ¿sí? O un 1 o un 0. Por lo tanto, se dice que la fibra óptica solamente acepta transmisiones de tipo digitales. Esto, por supuesto, es una limitación, pero bueno, hoy en día que todas las transmisiones son digitales, cada vez menos. Eh, Como les decía, las multimodo son aquellas en donde el haz de luz va rebotando por las paredes, y como la luz con la que yo voy a alimentar esta fibra óptica no es perfecta, no tiene una sola longitud de onda, sino que tiene varias longitudes de ondas presentes, entonces a medida que va avanzando en la fibra óptica, el pulso se va tendiendo a ensanchar. Entonces, ese 1 que yo tenía, que tiene una cierta duración, ¿sí? A medida que va transcurriendo por la fibra óptica se va ensanchando hasta que puede llegar a comerse el 0 que le sigue, ¿no? Y entonces empiezan los errores. Así que es por eso que tenemos esta limitación. O sea, la principal limitación en una fibra óptica es básicamente la dispersión cromática. Bueno, esperemos que se conecten el resto de los chicos.
y seguimos. Bueno, como les decía, las fibras multimodo tienen, el fundamental problema que tienen son esto de la dispersión cromática. ¿Está? Entonces, como les decía recién, esta dispersión cromática tiene que ver con el rebote de la luz en las paredes de ese tubo, digamos, ese tubo plateado que tenemos acá. Entonces, bueno, con una fibra multimodo, una fibra multimodo de índice escalonado, que es esta que figura acá. Cuando hablo de índice escalonado, hablo de este escalón, ¿no? Este que está acá. En donde, fíjense que la diferencia, el límite entre un índice de refracción y del índice de refracción digamos, del núcleo y el índice de refracción de la cubierta es abrupta. O sea, hay un punto en donde cambia el índice de refracción y listo. Entonces, acá donde se produce ese ensanchamiento del pulso, ¿no? Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió, ya que se puede modificar este índice de refracción, hacer una fibra óptica de índice gradual, en donde el cambio de índice entre estos dos materiales, en realidad es un solo material que tiene distinto índice de refracción, entre estas dos partes de la parte interna de la fibra óptica, ya no es abrupto, sino que es gradual, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Tiene un perfil logarítmico. Entonces, se comprueba para ese perfil logarítmico que esto tiende a disminuir la dispersión cromática. Con lo cual, esta fibra, en vez de tener un alcance máximo de, si no me equivoco, estaba en los la de índice escalonado estaba en los 200 metros, 300 metros, la de índice gradual está en los 700 metros, una cosa por el estilo, cerca de 1 kilómetro, la índice gradual. Sin embargo, todavía no era mucho mejor que un cable. Acuérdense que un cable tiene una longitud en general tiene una longitud de 100 metros, ¿sí? Cuando ya hablo, la fibra óptica ya estábamos en los 200, la más básica, ¿sí? Y la fibra de índice gradual estaba cerca de los 500, 600 metros por ahí, ¿sí? Tal vez un poquito más, depende de la calidad de la fibra. O sea, bastante. Pero a alguien se le ocurrió decir, bueno, pero a ver, si yo tengo problemas con los rebotes, ¿sí? ¿Por qué no disminuyo el grosor del núcleo? De tal manera de que imagínense, si yo tengo haces de luz rebotando dentro del núcleo, si lo hago lo suficientemente finito, ese haz de luz ya no va a rebotar, sino que va a ir derecho, ¿sí? Disminuyendo mucho o casi eliminando la dispersión cromática. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar con el grosor del núcleo? Bueno, tengo que llegar básicamente hasta el mismo orden de magnitud de la longitud de onda de la luz que yo le voy a inyectar, ¿sí? Algo muy finito. Entonces, en la fibra monomodo, lo que se hace básicamente es hacer muy chiquitito el grosor del núcleo, de tal manera que el haz de luz viaje en forma rectilínea, y en ese caso la dispersión cromática prácticamente se elimina o se hace muy baja, y entonces yo puedo llegar a distancias de hasta 200, 300 kilómetros, ¿sí? O sea, fíjense que las multimodos no llegan, ¿sí?, a más de 1 kilómetro, ¿sí? Por supuesto son todos valores que les estoy dando, son valores aproximados, ¿no? Porque de eso depende de un montón de cosas. Pero, digamos, estamos en el orden de, a lo sumo, un par de kilómetros en las multimodo, y en las monomodo estamos hablando de 200 kilómetros, o sea, 100 veces más. Así que bueno, por lo tanto, ¿cuáles son las dificultades? Bueno, las monomodos son mucho más complicadas de instalar,
por lo finito del núcleo. Las multimodos son más sencillas, o sea, no hay que tener tanta precaución al hacer la instalación, pero bueno, hoy en día hay un montón de eh, equipamiento muy preciso que hace que esto no sea tan complicado. Así que bueno, hoy en día, por lo tanto, fibra multimodo prácticamente no se consigue. Todas las fibras que conseguimos son de tipo monomodo. Bueno, algunos grafiquitos simplemente para ver. Esto es una recreación de lo que sería una fibra con el núcleo de revestimiento. Esto que acá le llama forro es simplemente, al igual que en el caso del cable, una cubierta de plástico para darle resistencia mecánica. Normalmente las fibras son muy finitas, ¿no? Una fibra tiene el grosor de un cabello más o menos. eh, entonces, por una cuestión mecánica, no vienen solas, no se vende una fibra sola, sino que vienen agrupadas. Y lo mínimo que puedo conseguir agrupadas son de 4 fibras. ¿Sí? Inclusive ya hoy en día no se consiguen de 4, normalmente vienen de 8, de 12, de 24, ¿sí? De 200, de 300, vienen hasta cables de fibra óptica. No sé si alguna vez vieron en la ruta que están esos rollos grandotes de fibra óptica que cuando están haciendo los tendidos, esos rollos suelen tener 300, 400 hilos de fibra óptica. ¿Está? Bueno, dentro de las ventajas ya las dijimos a todas. Gran ancho de banda, porque usa luz, ¿sí? Baja atenuación, permite multiplexión cromática. Esto no es siempre cierto. La multiplexión cromática se permite en las fibras multimodo, no en las monomodo por ahora. Multiplexión cromática, ¿qué significaría? Que yo eh, puedo inyectar distintas señales en distintos colores, ¿sí? En el caso de la luz, acuérdense que los colores vendría a ser como la frecuencia en un cable, ¿no? Entonces, yo tengo un color rojo, tiene una frecuencia, ¿sí? Y un color verde tiene otra frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, puedo poner una señal en cada uno de los colores y eso es lo que se denomina multiplexión cromática. O sea, por la misma fibra puedo meter más de una señal. Pero bueno, eso por ahora no es algo muy común en las fibras monomodo. Supongo que se podría hacer de alguna manera, pero no es algo que se encuentre en el mercado comúnmente. Bueno, la otra cosa es que es de óxido de silicio, ¿sí? El óxido de silicio es lo más parecido al vidrio, o sea que es un aislante dieléctrico por naturaleza, con lo cual no tengo demasiado problema para ponerlo a la intemperie, no tengo demasiado problema para ponerlo bajo el agua, ¿sí? Básicamente porque es una cosa de vidrio, ¿sí? Es como un vidrio plastificado, ¿sí? Por lo tanto, bueno, no le afecta el agua, ¿sí? No produce ningún tipo de radiación en el exterior, ya que el movimiento de fotones no produce, igual que el movimiento de los electrones, radiación al exterior, ¿sí? Así que por lo tanto, hay cuestiones de seguridad también involucradas en la fibra óptica. En un cable, si yo pongo algo que me detecte la radiación electromagnética alrededor del cable sin cortarlo, podría llegar a inferir o hacer una lectura de lo que está circulando por dentro del cable. No así en la fibra óptica, que no tiene si no la corto, no tengo forma de ver lo que pasa por adentro. Así que hay cuestiones de seguridad interesantes. Así como no emite nada hacia el exterior, tampoco recibe ninguna clase de interferencia del exterior, con lo cual lo puedo poner en cualquier tipo de ambiente, por más ruidoso que sea, por más interferencia que haya, que a la fibra óptica no le va a hacer, no le va a hacer absolutamente nada. ¿Está? Bueno, por todo esto tiene menor tasa de error, ¿sí? Y tiene algunas desventajas. Bueno, por supuesto, en un principio el costo era mucho más elevado que el cable, ¿sí? Pero bueno, hoy en día eso no es cierto porque el cobre aumentó tanto de precio, ¿sí? Con respecto al óxido de silicio. El óxido de silicio se obtiene de la arena, así que hay en cantidades incontables y por lo tanto el costo no. Esto se está dando vuelta, por eso le puse entre paréntesis está cambiando. A medida que pasa el tiempo, cada vez el cobre se hace más caro y el óxido de silicio se hace más barato, ¿sí? Entonces, todavía está el hecho de que como ventaja del cable es que el cable es más sencillo o cuesta menos construir un cable de cobre, ¿sí? Que una fibra óptica. Pero bueno, ustedes saben que eso es todo economía de escala.
a medida que se van haciendo muchos metros de fibra óptica, el costo baja, y hoy en día, para que se den una idea, un metro de fibra óptica cuesta aproximadamente lo mismo que un metro de cable. Así que todavía lo del costo es relativo, y estoy seguro que en muy poco tiempo va a costar menos la fibra óptica que el cable. Bueno, ¿qué más? Otro de los problemas que tiene como desventaja es que es más frágil, ¿sí? O sea, si yo tomo un cable y una fibra óptica, obviamente la fibra óptica es mucho más frágil que el cable, está hecha de vidrio. Pero esto es relativo debido a que en general las fibras ópticas se venden en conjuntos muy grandes de fibra, con lo cual la resistencia se hace mayor básicamente porque manejan grupos grandes de fibras ópticas, ¿sí? Y además porque le ponen unos materiales a la vuelta que le dan una resistencia mucho mejor. Y la otra gran desventaja, y esto sí es una gran desventaja, es que hoy en día, actualmente, la mayoría de nuestras transmisiones siguen siendo eléctricas, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada hablamos de los transductores? Hay una definición de un aparato que hace la transformación de cualquier tipo de señal en una señal eléctrica, ¿sí? Entonces yo, para poder transmitir algo a través de una fibra óptica, además tengo que agregarle otro transductor, ¿sí?, que me transforme de eléctrico a óptico. Entonces, para poder transmitir usando una fibra óptica, hoy se necesitan conversores optoeléctricos electroópticos de un lado y optoeléctricos del otro lado. ¿Está? Y esto sí es una cosa que encarece mucho las instalaciones de fibra óptica. O sea, yo el cable hoy tengo dentro de mi placa de red, enchufo un cable de un lado, enchufo el cable del otro y se acabó el problema. No tengo que usar ningún dispositivo activo. En cambio, en la fibra óptica, mientras no aparezcan placas de red en donde yo pueda conectar directamente un conector de fibra óptica, me voy a tener que conformar con poner un conversor que me convierta la parte eléctrica a óptica, la transmita, y del otro lado algo que convierta de óptico a eléctrico para volver a conectar del otro lado. Así que eso sí es una desventaja y es lo que encarece un poco las instalaciones de fibra óptica. Bueno, la otra desventaja, que ya se las dije, es que solo pueden usarse para transmisiones de tipo digitales. ¿Dudas hasta aquí? Acá tenemos fotitos simplemente. Los conectores, ¿sí? Estos son conectores de fibra óptica. Estos se llaman SC. Estos de acá abajo se llaman ST. Estos, fíjense, son parecidos por su forma cuadradita a los RJ45, estos son más parecidos a los BNC, y acá abajo tienen dos fotos de lo que serían los conversores de medio, ¿sí? En donde yo acá tengo el RJ45 para la red cableada, y acá tengo la conexión para este tipo de conectores, los SC. Esto es lo mismo, un conversor de medio, pero tengo el RJ45 y los dos conectores ST, ¿sí? Los ST son los más antiguos, los que se usaban antes. Hoy en día prácticamente ya no se pueden ver, sino que se usan este tipo de conectores. Una cosa interesante de ver es que ustedes fíjense en este conversor de medio que tiene dos conectores acá, ¿sí? Porque en el RJ45 yo tengo transmisión y recepción en una sola ficha. Sin embargo, en la fibra óptica yo necesito una fibra que sea para transmisión y otra fibra que sea para recepción. Por lo tanto, para cada canal full duplex yo necesito dos conectores. Acá lo mismo, ¿sí? El otro tipo de ficha, pero tengo dos. ¿Ya está? Esto es porque estos dos compresores de medio son full duplex. ¿Está? O sea, transmiten y reciben al mismo tiempo. Bueno, esto es lo que les decía recién. Para poder transmitir usando fibra óptica necesito un transductor electroóptico y el transductor optoeléctrico, ¿sí? Donde el transductor electroóptico es un LED. Básicamente ustedes le suministran un pulso eléctrico y se prende, y eso es lo que yo considero un pulso de luz. Y por el otro lado tengo lo que denominamos un fotodiodo, que es esta imagen más inferior que está acá, que básicamente cuando recibe un pulso de luz sobre esta ventanita que figura acá, me deja pasar la corriente y por lo tanto convierte una señal óptica en una señal eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bueno, de esto ya hablamos, así que lo voy a pasar rápido. Las alteraciones dentro de la fibra óptica, la atenuación, por supuesto que existe,
como les dije, es mucho más baja que en un cable, pero existe. Y tengo la dispersión, ¿sí? La dispersión modal, la dispersión cromática de la que ya hablamos, ¿sí? Son básicamente lo mismo. La dispersión modal en realidad está debido a una mala calidad de la fibra óptica, pero el efecto que produce es exactamente el mismo que la dispersión cromática. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de esta fibra multimodo de índice gradual? Bueno, si yo hago mal ese índice gradual, obviamente voy a tener una dispersión modal, ¿está? Pero que en realidad se va a reflejar en los mismos errores que se producen por la dispersión cromática, ¿sí? Así que estos son simplemente dos tipos distintos debido a dos cosas distintas. La dispersión cromática existe siempre, porque tiene que ver con la fuente de luz, ¿sí? La dispersión cromática se da porque la fuente de luz, el LED con el que yo ilumino la fibra óptica, no tiene una sola longitud de onda, sino que tiene una longitud de onda principal y otras longitudes de ondas adyacentes, ¿sí? Que se van colando ahí y por eso se produce esa dispersión cromática, ¿sí? Bueno, lo mismo. Esto es igual que ¿se acuerdan cuando veíamos los errores también en la clase pasada? Esto es lo mismo. Todo produce lo mismo, pero tienen distintas formas, digamos, ¿no? Distintas fuentes. ¿Está? Bueno, y pasamos a los medios no guiados. De nuevo, si hay alguna pregunta me interrumpen, no tengo ningún problema. Comunicaciones terrestres a través del aire, ¿sí? Terrestres, ¿qué significa? Que van siguiendo la curvatura terrestre. La primera y más simple son las ondas de radio, que se propagan en forma omnidireccional, ¿sí? Y normalmente tienen una antenita de este tipo, como un palito, una antena omnidireccional. La frecuencia de la señal está entre los 30 MHz y el GHz, como mucho, más cerca de los 30 que del giga, ¿sí? Son omnidireccionales y la afectan poco los obstáculos. Ejemplo de este tipo de señales son las radios de los radiotaxis, por ejemplo, de la policía, ¿sí? Donde yo puedo hacer comunicaciones terrestres, ¿sí? A través de ondas de radio. Por eso ustedes ven en los taxis o en los autos de policía, ven unas antenitas que son como un alambrecito, ¿está? Así que bueno. Y después tenemos, si empiezo a aumentar la frecuencia, tengo las transmisiones por microondas. Cuando yo paso el gigahertz, las ondas ya no se comportan, las ondas electromagnéticas ya no se comportan en forma omnidireccional, como las ondas que llamamos de radio, de baja frecuencia. Esto va entre los 2 GHz y los 40 GHz, a eso se le llama microondas. El micro viene que tiene una longitud de onda muy chiquitita, por eso se llama micro. A diferencia de las anteriores, estas son muy direccionales, o sea, se propagan naturalmente en forma direccional, siempre en el mismo sentido. Por lo tanto, las antenas ya no son como este tipo, como un palito omnidireccionales, sino que suelen ser de este tipo semiparabólicas, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es aprovechar que son direccionales y orientar la transmisión hacia un solo lugar. ¿Está? Por lo tanto, son muy aptas para hacer transmisiones de tipo punto a punto, pero no son muy buenas si yo quiero repartir este tipo de señales en un espectro amplio, ¿sí? Es posible hacer antenas omnidireccionales para microondas, ¿sí? Pero son altamente ineficientes, digamos, porque para hacer una antena omnidireccional, yo tengo que poner dentro de ese palito, se hacen unos palitos más gruesos, y tengo que poner antenitas, pequeñas antenitas direccionales dentro del palito, ¿sí? Ubicadas como a la vuelta, ¿sí? Apuntando cada una hacia un lado, otra 2 grados hacia la derecha, otra otros 2 grados hacia la derecha, así hasta cumplir los 360 grados, ¿no? O sea, estoy forzando, digamos, la omnidireccionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la señal naturalmente se propaga en forma direccional. Bueno, la otra cosa que tienen es que, a diferencia de las anteriores, al aumentar la frecuencia, estas señales son altamente atenuadas por los obstáculos, ¿sí? Por eso es que ustedes cuando ven
comunicaciones de tipo de microondas, ustedes ven que son antenas que se ponen en el techo y tratan de encontrar un camino libre donde no haya edificios, árboles ni nada, porque tienen una gran atenuación y pierden mucha potencia eh, a través de los obstáculos, digamos. ¿Sí? Así que bueno, son direccionales y tienen alta absorción por los obstáculos sólidos. ¿Sí? Bueno, una característica también es que la mayoría de las frecuencias hay que solicitar una licencia. En cada país será diferente. Acá en particular lo hace la Comisión Nacional de Comunicaciones o ENACOM, no sé cómo se llama ahora porque le van cambiando el nombre. Eh, pero yo tengo que pedir una licencia para poder usar alguna de estas frecuencias. ¿Sí? En cambio, hay algunas bandas de frecuencias, como la famosa banda del 2.4 o la banda del 5.8 que nosotros usamos en los Wi-Fi de la casa, que no necesitan licencias, se denominan bandas no licenciadas. Bueno, y por último tenemos, entre los medios no guiados, tenemos las comunicaciones satelitales. Básicamente, las comunicaciones satelitales se basan en el uso de satélites geosincrónicos, ¿sí? O por lo menos las comunicaciones satelitales más usadas. Ya les voy a explicar por qué. Después, porque, digamos, en general, cuando hablamos de comunicaciones satelitales, hablamos de satélites geosincrónicos. ¿Qué significa geosincrónico? El cinturón geosincrónico es un lugar ubicado en un corte ecuatorial de la Tierra, ¿sí? O sea, imagínense la Tierra partida en dos por el Ecuador, eh, a 35.000 kilómetros de distancia aproximadamente de la Tierra, de la superficie terrestre, yo tengo lo que se denomina un cinturón geosincrónico. En ese cinturón geosincrónico, cuando yo pongo un satélite que tiene una determinada masa, ¿sí? O sea, muy específica, ese satélite gira a la misma velocidad de la Tierra. ¿Sí? Por eso se llama geosincrónico, porque está sincronizado eh, con la velocidad de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez que yo pongo un satélite en esa posición, ese satélite se va a quedar quieto, o sea, como gira a la misma velocidad de la Tierra, se va a quedar quieto en esa posición, conformando lo que sería una antena, ¿sí? Si yo le pongo un receptor y un transmisor, conformando lo que sería una antena que está a 35.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Y que puede cubrir desde ahí, si yo me pudiera parar en ese satélite y mirar a la Tierra, tiene que cubrir aproximadamente un 45% de la superficie terrestre, ¿sí? Por la altura que tiene, ¿no? O sea, es como si yo tuviera una antena muy alta. Entonces, lo que se hace básicamente, se monta un satélite, este satélite tiene, bueno, algunas características físicas muy particulares, pero lo más importante de todo desde el punto de vista de la transmisión es que tiene un receptor y un transmisor. Entonces, recibe las señales que le podemos mandar desde la Tierra, ¿sí? Y devuelve, retransmite, cambia la frecuencia y retransmite en otra frecuencia de nuevo a la Tierra. La gran ventaja es que esta transmisión que yo estoy haciendo de vuelta a la Tierra puede cubrir una gran superficie terrestre, ¿sí? Esto es lo que se denomina la pisada del satélite. ¿Está? Bueno, una de las cosas interesantes de los satélites, ¿sí? Y negativo por supuesto, es que los satélites tienen una vida útil de aproximadamente 10 años, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué tienen vida útil si está dando vuelta ahí naturalmente? Bueno, lamentablemente a los 35.000 kilómetros de distancia ya estoy por fuera de la atmósfera y hay un montón de inclemencias climáticas, ¿sí? Del espacio exterior a los cuales están sometidos. Y eso hace que estos satélites puedan perder esa órbita geosincrónica. Entonces, bueno, para lograr mantener esa órbita geosincrónica, estos satélites llevan una especie de GPS, ¿sí? Es una especie de GPS, digamos, que usando triangulación con la superficie terrestre, tratan de mantener su posición relativa con respecto a un punto de la Tierra. Y esto lo hacen usando unos pequeños cohetitos que utilizan un combustible sólido, y ese combustible sólido tiene aproximadamente esos 10 años de duración. A los 10 años, ese combustible sólido se agota y el satélite rápidamente pierde la órbita geosincrónica. Entonces, bueno, es por eso que los satélites tienen esa vida útil de 10 años. Hoy en día es un poquito más, pero digamos estamos en ese orden de magnitud.
¿Qué pasa cuando el satélite pierde su órbita? Bueno, básicamente tenemos dos opciones. O nos vamos a recuperarlo, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan las famosas expediciones de los transbordadores espaciales estadounidenses, los Endeavour, ¿sí? Que algunos explotaron en el aire. Bueno, esos transbordadores espaciales tenían el objetivo ese justamente, ir hasta el espacio exterior, dejar un satélite nuevo en la posición que estaba dejando el que se perdió, el que se fue de órbita, y recuperar el satélite para bajarlo a la Tierra de nuevo y poder, bueno, desarmarlo. Hoy en día se dieron cuenta que eso era demasiado caro, entonces lo que hacen es, para subir el satélite lo suben con un cohete directamente. Y para bajar el satélite, en vez de bajarlo, le ponen pequeñas cargas explosivas en lugares estratégicamente ubicados, y cuando esperan que el satélite se vaya lo suficientemente de su órbita para que no afecte a los demás satélites que están alrededor, y lo explotan. ¿Sí? Cuando lo explotan, se supone que lo hacen pedacitos lo suficientemente chiquitos para que cuando se vayan cayendo hacia la atmósfera, se consuman o eh, digamos, se incendien, por decirlo de alguna manera, al ingresar a la atmósfera. ¿Sí? Cuando empieza a ver el oxígeno de la atmósfera, eso se produce un calentamiento por la velocidad y se destruye. Eso es lo que hacen hoy en día. Bueno, uno de los problemas que tienen los satélites geosincrónicos es que no puedo poner cualquier cantidad de satélites en órbita porque yo tengo que mantener una cierta distancia entre ellos. Entonces, esa distancia hoy en día se estipula aproximadamente en 2 grados. ¿Sí? 2 grados significa que si yo tengo en mi cinturón geosincrónico tengo 360 grados, la circunferencia de la Tierra, entonces yo puedo poner solamente 180 satélites. Y esto suele ser poco, con lo cual muchos países, hoy en día lo que se hace, se distribuyen, de acuerdo a la población de cada país, se distribuyen estos slots de satélites, estos 180 slots, se distribuyen entre los países. Hay algunos que, por supuesto, cuando hay un país pobre que no tiene satélite, le compran su slot, ¿sí? Para poder poner un satélite, pero en definitiva siempre está ocupado. Entonces apareció la idea de hacer satélites de baja altura. Son estos satélites LEO, Low Earth Orbit. Estos satélites LEO eh, circulan a baja altura y por supuesto no mantienen su posición con respecto a un punto de la Tierra. Al tener baja altura, al estar por debajo del cinturón geosincrónico, giran a mayor velocidad que la superficie terrestre. Entonces, en una cuestión bastante complicada técnicamente, lo que hacen es ir pasándose, son muchos satélites, son muchos más que los demás, que los de los geosincrónicos, pero se van pasando la señal de uno a otro. ¿Sí? Entonces es como que la señal se queda quieta en un punto porque los satélites se la van pasando. Los satélites pasan rápido, pero la señal se va pasando de uno a otro. ¿Está? Estos satélites son los que se utilizan hoy en día, la función más utilizada son los famosos celulares satelitales. ¿Sí? Esos celulares que pueden funcionar en cualquier parte de la Tierra. ¿Sí? Porque la señal no está dependiendo de, de una antena terrestre, sino que la señal se repite en esos satélites LEO. Entonces yo puedo estar en el medio del desierto del Sahara sin ningún tipo de conectividad y con este celular satelital yo podría comunicarme. ¿Está? Bueno, acá tienen un pequeño gráfico, y creo que es la última diapositiva, donde están los satélites geosincrónicos, como yo les decía, en una órbita circular a la altura del ecuador, y los satélites LEO que están por debajo, pero ¿sí? En una órbita que, para no tener problema con los otros, no es exactamente ecuatorial, sino que lo hicieron un poquito más con un ángulo de... ¿sí? Y después hay otros que son mucho menos usados, que son los HEO, ¿sí? Que son de High Earth Orbit, ¿sí? O sea, órbita alta, que están por afuera, ¿sí? Y por lo tanto giran más lento que los geosincrónicos. ¿Está? Pero bueno, se usan muy poquitito. En este otro gráfico que ustedes tienen acá, tienen una
una imagen de un satélite, así luce aproximadamente un satélite, donde las antenas, estas redonditas que están acá arriba, son las de recepción y de emisión, transmisión y recepción, en donde una está apuntada hacia un lado y otra hacia el otro, y trabajan en dos frecuencias diferentes. Dos frecuencias diferentes para que no se comprometa la información que está subiendo con la que está bajando. ¿Está? Y después estas paletas grandes que ustedes ven acá bien a la derecha son paneles solares que básicamente alimentan las baterías que mantienen todos estos transmisores funcionando. ¿Está? Y bueno, ahí no se ven en ese gráfico, pero por ahí deben estar también esos pequeños cohetitos que yo les decía, que mantienen al satélite perfectamente ubicado en su posición del cinturón geosincrónico. Y lo que aparece acá a la izquierda abajo es un módem satelital, ¿sí? Lo que aparece arriba, por supuesto, es una antena parabólica. Esto que está acá en la punta es lo que se denomina el iluminador, en donde las pequeñas partículas de señal que vienen llegando desde el satélite, que tienen muy, muy baja potencia, imagínense, vienen de 35.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Son captadas por este plato, que tiene una forma parabólica, y son concentradas en este punto, que es el punto, digamos, de foco de esta antena, ¿sí? Para captar toda la señal posible, y esto va y se conecta a un módem como este que descifra o decodifica, ¿sí? La señal que viene del satélite para convertirlo en una señal comprensible. ¿Está? Esto es lo que funciona en un sistema satelital. Creo que era la última diapositiva. Sí. Preguntas. Nos quedan apenas unos minutitos. Así que quiero saber si hay alguna pregunta, si se entendió. De nuevo, después voy a subir estos videos a la plataforma, a un virtual, pero bueno, igual ya tenían esta teoría grabada en video anteriormente. Soy todo oídos. Si hay alguna pregunta o si se entendió todo, ustedes dirán. Sí se entendió, profe. Quedó claro, profe. Bueno, bárbaro. Entonces los libero y nos estaremos viendo el miércoles que viene para la teoría que sigue, que es un tema bastante importante. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Chao, profe. Hasta luego, hasta el miércoles que viene. Chao, profe. Hasta luego. Yo, profe.